Existe un miedo primario, una sombra grabada en el código genético de la humanidad que nos hace retroceder instintivamente ante un siseo casi imperceptible o un movimiento sinuoso entre la hojarasca. La ofidofobia no es simplemente un temor irracional, sino un mecanismo de defensa ancestral que nos ha mantenido con vida durante milenios. Para la mayoría de las personas, este terror se manifiesta como una leve inquietud, pero para Mateo, el miedo no es una idea abstracta, sino una presencia física que respira en la nuca de su memoria cada vez que cierra los ojos. Mateo creció bajo el dosel asfixiante de la selva amazónica, un lugar donde la luz apenas toca el suelo y la vida se devora a sí misma. Hace décadas, siendo apenas un niño, su mundo se fracturó en una noche de pesadilla que jamás ha logrado dejar atrás. Recuerda el calor húmedo de la mano de su padre, la luz vacilante de una linterna de queroseno y, de repente, el silencio absoluto de la fauna. Sin un grito, sin una advertencia, una fuerza invisible y masiva surgió de la oscuridad, envolviendo a su progenitor y arrastrándolo hacia la espesura del fango. Lo único que quedó en el suelo, brillando bajo la luz de la luna, fue un rastro de escamas plateadas que parecían metal líquido, el único vestigio de la criatura que le arrebató su infancia y su seguridad para siempre. Ese trauma, lejos de alejarlo de los reptiles, lo convirtió en un herpetólogo obsesivo. Mateo ha dedicado cada minuto de su existencia adulta a estudiar a los animales que tanto teme, buscando respuestas en los ojos verticales de las serpientes. Actualmente, se encuentra de regreso en las inmediaciones del río Culebra Negra, un lugar de desapariciones inexplicables de ganado y avistamientos de una silueta colosal que desafía todas las leyes de la biología conocida. Los lugareños hablan en susurros de la Reina de Plata, una entidad que consideran un demonio antiguo más que un animal, una presencia que reclama el río como su territorio sagrado y mortal. El clima parece haberse confabulado con los mitos locales. Una tormenta tropical sin precedentes azota la región, con vientos que aúllan como almas en pena y una lluvia tan densa que borra el horizonte. El nivel del río está subiendo a una velocidad alarmante, desbordando los pantanos y obligando a los depredadores que habitan en las profundidades más abisales a emerger hacia la superficie, buscando refugio o presas fáciles. En medio de este caos líquido, la vida de Mateo da un vuelco aterrador. Mientras intentaba asegurar los equipos del campamento base, se da cuenta de que el silencio ha vuelto a caer sobre el lugar. Sofía, su pequeña hija de apenas 7 años, ha desaparecido sin dejar rastro entre las sombras y el agua. El pánico de Mateo es una descarga eléctrica que le recorre la columna. Corre bajo la lluvia torrencial, gritando el nombre de su hija, con el agua ya alcanzándole los tobillos y el lodo volviéndose una trampa pegajosa bajo sus botas. Cerca de la orilla del río, donde la corriente golpea con fuerza los troncos caídos, encuentra el primer indicio, el peluche favorito de Sofía. El juguete está empapado, pero no solo de agua de lluvia. Está cubierto por una capa de mucosidad espesa y translúcida que desprende un olor fétido, una mezcla de pantano y carne podrida, que le revuelve el estómago y acelera sus peores pesadillas. Siguiendo un rastro de vegetación aplastada, Mateo se dirige hacia un viejo cobertizo de madera que se tambalea bajo el peso del viento. Su corazón martillea contra sus costillas con tal fuerza que teme que se detenga. Empuja la puerta con manos temblorosas, esperando encontrar a Sofía escondida en algún rincón, asustada pero a salvo. Sin embargo, la luz de su linterna revela una escena que le hiela la sangre. En el suelo, extendiéndose de un extremo a otro y enrollándose sobre las vigas del techo, reposa una muda de piel gigantesca. Son más de 10 metros de escamas plateadas y traslúcidas que brillan con una malevolencia fría. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La respiración de Mateo se corta al tocar el material coriáceo que aún conserva el calor del depredador. Comprende en ese instante que no está buscando a una serpiente ordinaria. La Reina de Plata ha regresado después de todos estos años para reclamar lo que dejó pendiente, y esta vez, el encuentro es inevitable. Mateo abandonó el refugio precario del cobertizo, sumergiéndose de lleno en un mundo que se había vuelto puramente líquido y hostil.
El agua, que ya le llegaba por encima de las rodillas, arrastraba consigo detritos de la selva y el eco de un pasado que se negaba a morir. Cada paso era una batalla contra su propia biología. Sus pulmones se cerraban en espasmos de hiperventilación, y sus ojos, dilatados por el pánico, escudriñaban la superficie del agua buscando el más mínimo movimiento sinuoso. El instinto que lo había mantenido alejado de los peligros reales durante su carrera como herpetólogo, ahora luchaba contra la urgencia desesperada de un padre. El siseo del viento entre los árboles de caucho sonaba como una burla constante, un recordatorio de que estaba entrando en un dominio donde él no era más que un intruso vulnerable. A medida que se internaba en el corazón del pantano inundado, la visibilidad se redujo a unos pocos metros. La lluvia golpeaba su rostro con la fuerza de pequeñas agujas, y el rugido de la tormenta ahogaba cualquier otro sonido ambiental. Mateo veía amenazas en cada sombra. Un tronco flotante se transformaba en el lomo de un reptil ante sus ojos alucinados por el agotamiento, y las lianas colgantes parecían extremidades listas para atraparlo. De repente, sintió que el suelo cedía bajo sus botas de una manera diferente. No era solo lodo, era una succión hambrienta. Había caído en una zona de arenas movedizas ocultas por la inundación. Mientras luchaba por no hundirse más, un movimiento a su derecha lo dejó paralizado. Una boa constrictora común, de un tamaño considerable pero insignificante comparada con su pesadilla, se deslizaba por una rama baja a pocos metros de su cabeza. La serpiente lo observaba con indiferencia, un recordatorio de que la selva no necesitaba monstruos legendarios para ser letal, pero para Mateo, esa boa era solo un preludio, un aviso de que el verdadero horror acechaba más adelante. En ese momento de desesperanza, con el barro succionando su pecho y la serpiente acechando, la voz de su padre resonó en su mente con una claridad dolorosa. El valor, Mateo, no es la ausencia de miedo. Recordaba haber escuchado en aquellas tardes de expedición antes de la tragedia. El valor es la capacidad de actuar a pesar de que cada fibra de tu ser te grite que huyas. Esas palabras actuaron como un ancla emocional. Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo logró agarrarse a una raíz firme y sacó su cuerpo de la trampa de lodo. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. Sofía dependía de que él fuera más fuerte que su fobia. Se limpió el barro de los ojos y, al encender de nuevo su linterna resistente al agua, vio algo que le devolvió el aliento. Una marca de arrastre masiva, un surco profundo en la vegetación que solo algo de un peso y tamaño colosal podría haber dejado. Siguiendo el rastro, Mateo llegó a los límites de una zona que los mapas modernos habían olvidado. Ante él, emergiendo de la bruma como un espectro de piedra, se alzaban las ruinas de una antigua iglesia abandonada décadas atrás. La selva la había reclamado, con raíces que atravesaban las paredes de adobe y musgo que cubría las imágenes sagradas. El agua inundaba el interior del templo, creando un espejo oscuro que reflejaba la luz temblorosa de su linterna. Al cruzar el umbral, el olor a descomposición y almizcle se volvió insoportable. El suelo, o lo que quedaba de él por encima del agua, estaba cubierto por cientos, quizás miles, de serpientes pequeñas que se retorcían en una danza macabra. Era un nido, un santuario de escamas nacido del caos de la tormenta. Mateo avanzó con el corazón en la garganta, tratando de no pisar a las crías que se apartaban a su paso. Su mirada se elevó hacia el altar mayor, donde la estructura del techo parecía haber colapsado parcialmente, creando un refugio seco. Allí, en un hueco elevado entre las vigas de madera podrida, divisó un destello de color que no pertenecía a la selva, el vestido amarillo de Sofía. Estaba viva, acurrucada y temblando, pero sus ojos estaban fijos en algo que se encontraba justo debajo de ella. Enrollada sobre el altar, ocupando casi todo el espacio del presbiterio, descansaba la reina de plata. Sus escamas emitían un resplandor fantasmal bajo la luz de la linterna, y su cuerpo era tan grueso como el tronco de un árbol centenario. La bestia no dormía. Estaba vigilando su trofeo con una paciencia milenaria. El terror de Mateo alcanzó un nivel que nunca creyó posible, pero ver a su hija allí arriba, a pocos metros de las fauces del monstruo que mató a su padre,
transformó su miedo en una determinación fría y cortante. Intentó dar un paso silencioso para rodear el altar y alcanzar una posición desde la cual pudiera estirar la mano hacia Sofía. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Al mover el pie, una rama seca oculta bajo el agua estalló con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio de la iglesia. El siseo rítmico de la reina se detuvo en seco. La inmensa cabeza plateada se elevó lentamente, girando con una precisión mecánica, hasta que dos ojos amarillos, brillantes y cargados de una inteligencia depredadora, se clavaron directamente en el rostro de Mateo a través de la penumbra. El tiempo pareció detenerse por completo en el interior de aquella iglesia en ruinas, donde el aire era tan denso y cargado de humedad que casi podía masticarse. Mateo sentía el latido frenético de su propio corazón retumbando en sus sienes, un tambor sordo que competía con el goteo incesante y monótono de la lluvia, filtrándose por las grietas de la cúpula herida. La reina de plata no se lanzó al ataque de inmediato. En lugar de eso, comenzó a desenrollarse con una elegancia hipnótica y aterradora. Sus escamas plateadas, pulidas por el agua y la edad, rozaban la piedra fría con un sonido metálico y rasposo, similar al de una hoja de acero, siendo desenvainada lentamente sobre una tumba de piedra. La bestia se deslizaba con una agilidad imposible entre las columnas de adobe, ocultándose en las sombras para reaparecer un segundo después, jugando cruelmente con la percepción de Mateo. Era una danza macabra de depredador y presa que buscaba quebrar la voluntad del hombre antes del golpe final. Sin embargo, en ese momento de tensión absoluta, algo cambió profundamente dentro del herpetólogo. El hombre, cuya fobia lo había mantenido cautivo en una prisión de ansiedad durante décadas, sintió que el temblor de sus manos cesaba por fin. Ya no era aquel niño desamparado que vio a su padre desaparecer en la oscuridad de la selva amazónica. Ahora era un hombre que entendía la naturaleza de su enemigo. Comprendió, con una claridad gélida, que la fuerza bruta sería un suicidio contra aquel titán de músculos y escamas. Para salvar a Sofía, debía superar el fantasma de su pasado utilizando la única arma que la evolución no le había otorgado a la serpiente: la capacidad de anticipación y la inteligencia estratégica del ser humano. Con movimientos lentos, casi coreografiados, Mateo alcanzó su mochila. Sus dedos, entumecidos por el frío pero firmes, palparon el metal de su gancho de herpetólogo y la textura rugosa de una red de nylon reforzada. Sabía perfectamente que no podía capturar a un ser de esa magnitud, pero podía dirigir su furia ciega hacia el lugar adecuado. Miró hacia arriba, analizando la estructura agonizante de la iglesia. Las vigas de madera de cedro que sostenían la cúpula central estaban podridas tras años de abandono. Ahora, bajo el peso insoportable del agua acumulada por la tormenta, crujían de forma alarmante, como si la edificación misma estuviera quejándose de su inminente destino. Era una trampa natural esperando un catalizador. Mateo comenzó a golpear rítmicamente la superficie del agua con el gancho metálico, creando vibraciones constantes que la serpiente percibía a través de sus sensores térmicos y su lengua bífida. El siseo de la reina de plata se volvió más agudo y errático, una señal clara de irritación. La bestia emergió de las sombras, su inmensa cabeza triangular balanceándose a escasos centímetros del pecho de Mateo. «Baja ahora, Sofía. No te detengas», susurró Mateo con una voz que nació de sus entrañas, desprovista de cualquier rastro de duda. Mientras la niña comenzaba a descender con determinación por una cuerda improvisada de lianas, Mateo se posicionó como el cebo definitivo. Se alejó del altar, atrayendo la atención de la reina hacia el centro exacto de la nave, justo bajo el punto más inestable del techo. El reptil se tensó, comprimiendo su inmenso cuerpo plateado como un muelle de acero listo para dispararse. Mateo podía oler el aroma fétido a lodo rancio y muerte que emanaba de sus fauces entreabiertas. Justo cuando la reina se lanzó en un ataque fulminante, Mateo activó dos bengalas de emergencia. Una luz roja incandescente y un humo químico asfixiante llenaron el recinto. La serpiente, con sus ojos adaptados a la penumbra, soltó un siseo de dolor puro y comenzó a golpear violentamente las columnas de soporte. El estruendo del colapso fue ensordecedor.
Toneladas de piedra y madera sepultaron a la criatura mientras Mateo corría para rescatar a Sofía de entre los escombros que caían. El agua terminó de inundar el templo, sellando la tumba de la reina de plata bajo el barro y el olvido. Al amanecer, padre e hija caminaron hacia el campamento bajo un cielo color amatista. El miedo de Mateo no había muerto, pero ya no era su carcelero. Frente a la fogata, quemó la vieja foto de su padre, dejando que las cenizas se perdieran en el río Culebra Negra, cerrando un ciclo de décadas. Sin embargo, en la paz del pantano, un pequeño huevo plateado comenzó a agrietarse en secreto, anunciando que la sombra de la selva nunca desapareció.